aquí a taula, perquè no és la primera vegada. Steven fa molts anys que és ciutadà barceloní adoptat i historiador militant a favor de la democràcia, podríem dir això, no? I per tant, molt contentes de poder estar en aquesta presentació del llibre perquè a més és d'una màxima vigència. Ara mateix tenim un govern que encara resisteix progressista a Europa, a Espanya, mentre governa l'extrema dreta gairebé tot arreu. I de fet, un dels motius per mantenir aquest govern, malgrat que està en una crisi profunda, és precisament resistir a l'extrema dreta. O sigui, estem en un tema de màxima vigència per no defugir context, diguem-ne. I dit això, el bo de l'Steven és que no és d'avui, sinó que porta molts i molts anys en contextos molt difícils també aquí a Catalunya, on la cosa estava molt polaritzada i molt tensionada, que ha estat treballant a fons el tema de l'extrema dreta. Així que li agraïm molt la seva feina persistent, seriosa, rigorosa, de fons sobre un tema tan d'actualitat i que tant ens atravessa i que és un desafiament, clarament, que tenim avui sobre la taula. I per tant, jo, abans d'entrar en preguntes específiques, el convidaria a explicar-nos el per què, després de ja portar altres publicacions sobre la temàtica, doncs el per què d'aquesta radiografia que ens presenta de l'extrema dreta, com s'organitza, com està finançada, com està present i per què això es tradueix en un títol tan provocador, tan, com ho diríem? Alegre. Democràcies en extinció, realment és una provocació. Què és aquest títol? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por estar aquí, un gusto, un honor. Gracias a Sentit Comú, a Lucía, a Noye Giu, al Espai al que Miguel que nos acoge, que la verdad que no lo conocía, es un espacio precioso. Y vamos a ver, para decirlo brevemente, el título en un comienzo tenía que tener un punto de interrogación. La editorial ACAL, que agradezco, me dijo, oye, que si lo pones con punto de interrogación, luego la gente en la librería no lo encuentra. Entonces, digamos, mi visión, que era un poco pesimista por ser realista y constatar lo existente, se ha transformado en una afirmación. Dicho lo cual, lo que hemos visto desde que yo cerré este libro a finales del verano del año pasado y la actualidad nos ha mostrado que quizá no iba tan desencaminado. Y hablando en serio, lo que vemos en los últimos años es un proceso constante de desdemocratización, que va por dos lados. Uno que es muy evidente, sobre todo en el último lustro, la última década, de que cada vez menos países en el mundo son democracias liberales y pluralistas. Sin ir muy lejos, Hungría. Sin ir muy lejos en el tiempo, El Salvador. Sin ir muy lejos en el tiempo, en la geografía, Israel. Es decir, que son autocracias electorales o en proceso de serlo, y que además, como vemos en el caso de Israel, están llevando a cabo el genocidio de la población palestina y con un proceso de guerra que estos días justamente estamos viviendo y no sabemos hasta dónde llegará. Y por otro lado, tenemos también un proceso que en cambio ha empezado mucho antes, de pérdida de una serie de derechos y de vaciamiento desde dentro de nuestras democracias, como mínimo a partir de principios de los 80. Es decir, con la contrarrevolución neoliberal y con un vaciamiento de una serie de derechos. Es decir, la democracia, para decirlo de una forma sencilla y breve, ha perdido en su definición el concepto de justicia social. Y entonces se ha convertido solo en el respeto de una serie de reglas del juego. Bien, eso lo hemos perdido ya en buena medida entre los 80 y los 90 y principios del milenio. En los últimos 10-15 años hemos visto que inclusive el respeto a las reglas del juego ha pasado a mejor vida en muchos sitios. Y este proceso, para dar dos datos, se ha implementado tanto que hoy en día menos del 30% de la población mundial vive en democracias liberales y pluralistas, cuando hace 20 años eran más del 50%. Ahora, para que nos salgamos de aquí inmediatamente cortándonos las venas, este proceso puede llevar a una extinción de la democracia y es algo que yo creo tenemos que plantearnos seriamente. Seriamente, no es una serie de Netflix, dependerá también de que hagamos como ciudadanos y ciudadanas.
porque si no seguiremos viviendo con la gente con la peluca y la coleta del antiguo régimen y no hubiese pasado la Revolución Francesa ni lo que hemos tenido en los últimos 2 siglos y medio, ¿no? Pero yo creo que es un escenario que tenemos que afrontar. ¿Qué tiene que ver con todo esto la extrema derecha? Es decir, la democracia tiene muchas razones de su crisis, muchos problemas, muchas dificultades. Ahora bien, yo creo que es evidente, y hay datos que nos lo comprueban, nos lo explican, que en los últimos años, sobre todo desde principios de este milenio, la extrema derecha es el principal actor que está, digamos, erosionando desde dentro las democracias liberales, que está convirtiendo a algunos países en autocracias electorales, que está recortando derechos y que está convirtiendo el mundo en un sitio mucho peor del que nos imaginábamos hace unos años. Vale, pues yendo más al fondo de la cosa, para luego poderle dar un vuelco, no te diré yo optimista, pero al menos proactivo, intentando, no, optimismo de la voluntad, gramsciano. O sea, yendo más a las causas, ¿qué dirías tú sobre por qué no? Porque en el debate actual escuchamos mucho sobre esta hegemonía que estamos viendo de la extrema derecha, allí donde gobierna y donde no gobierna, porque en España no gobierna, pero estamos viendo una hegemonía de la extrema derecha que está marcando la agenda política, ¿no? Entonces, de esta hegemonía de la extrema derecha, que es en Europa, que es en Estados Unidos, que es en América Latina como con Milei y en tantos lugares del mundo, ¿qué parte hay de grandes capitales organizados que ante el avance de determinados procesos democráticos reaccionan para mantener sus privilegios? O sea, ¿qué hay de esa última fase neoliberal capitalista, ¿no? Que ve en la extrema derecha una herramienta para mantener sus intereses? ¿Qué parte hay de lo que se dice que la extrema derecha está muy bien organizada a nivel internacional a través de esta tecnocracia, ¿no? Para controlar el relato, las narrativas, y que en ese sentido ha sido muy hábil en tener una estrategia comunicativa a la ofensiva, simplista y muy eficaz a través de TikTok y de otros métodos, ¿no? Pero que hay una estrategia de comunicación 1000 veces más efectiva que la de la izquierda, que no es difícil. Y luego, valga la redundancia, ¿qué parte hay de fallos de la izquierda o de la propuesta socialdemócrata, o llámalo como quieras, de la nueva soft o más atrevida? Las propuestas no revolucionarias que están habiendo sobre la mesa por parte de fuerzas progresistas, ¿no? ¿Cuál es el fallo? Pero hay como, yo al menos en el debate que escucho sobre esta extrema derecha que está debilitando la democracia desde dentro, vaciándola de contenido, manteniendo la forma, porque mantienen la forma democrática, ¿no? Pero se vacía de contenido. Pero cuáles serían esas causas y dónde estaría el peso, donde habría que hacer el hincapié, ¿no? Eso, estrategias comunicativas, grandes capitales, incapacidades, errores de la izquierda habituales. Bueno, son muchas cosas las que has puesto sobre la mesa. Para intentar poner, ¿no?, unos cuantos elementos más, ¿no?, para contestarte. Yo creo que por un lado el auge de la extrema derecha no es la causa de la crisis de la democracia, primer punto, sino que es un síntoma. Es decir, las democracias tienen una serie de problemas, han tenido una serie de problemas, y eso explica por qué un actor, ¿no?, político, que no es solo político, es también económico, es social, inclusive cultural hasta un cierto punto, como la extrema derecha, puede tener éxito. Bien, y estas causas yo creo que son sobre todo en 3 ámbitos. El aumento de las desigualdades, clarísimo en los últimos 30-40 años, como mínimo en el mundo occidental. Lo que se llama reacción cultural, es decir, la reacción de algunos sectores de la población a una serie de cambios que hemos vivido. La inmigración es uno de ellos, evidentemente, pero también una serie de derechos que se han conquistado que implica un rechazo, ¿no?, o un temor en parte de la población que la extrema derecha exacerba y capitaliza políticamente. Y por último, el tema de que nuestras democracias no han sabido responder a una serie de expectativas, no solo socioeconómicas, también inclusive la representación. Y añado 2 elementos más aquí que son importantes. Uno, la crisis de los cuerpos intermedios. Es decir, una democracia pluralista sin cuerpos intermedios, es decir, partidos arraigados en el territorio, con militantes activos, sindicatos fuertes, asociaciones de la sociedad civil, no puede funcionar. Y es una evidencia que en los últimos 30-40 años los cuerpos intermedios son la sombra de lo que eran. Segundo elemento, el impacto de las nuevas tecnologías. Ahora, tampoco tenemos que ser adanistas diciendo que la culpa la tiene TikTok, ¿no? Está claro, porque si la sociedad estuviese cohesionada socialmente, no estuviese atomizada, bueno, un impacto lo tendrían, una serie de discursos del odio, de bulos, etc. Pero bueno,
bueno, habría unos anticuerpos en la sociedad. Lo que pasa es que en esta situación, en este contexto, las nuevas tecnologías han permitido difundir una serie de ideas que antes no tenían cabida en el debate público y que han tenido, digamos, una capacidad de arraigo mucho más fuerte, normalizándose y de ultraderechistas. Entonces, esta es una serie de causas. Luego tú mencionabas, por ejemplo, el tema de los grandes capitales. Sí, el tema de las desigualdades. Y además, yo creo aquí la reflexión que tenemos que hacer es sobre cómo se está transformando el capitalismo. Porque seguimos repitiendo una serie de ideas que no es que sean equivocadas, pero yo creo que se han quedado un poco viejas. Hablamos de sociedad postfordista. Yo creo que estamos ya en otra etapa. Además tenemos, yo creo, que saber un poco discernir en que el capitalismo no es monolítico. Es como cuando hablamos de la Iglesia. Parece que la Iglesia está todo lo mismo y luego sabemos que hay sectores católicos con los cuales se puede dialogar desde la izquierda y pueden ser, ¿no?, un aliado importante. Dentro del capitalismo hay muchas cosas y ahora lo que estamos viendo pero es que está tomando la delantera un cierto tipo de capitalismo, digamos Silicon Valley para ponerle un nombre, aunque son muchas más cosas, que, digamos, tiene un discurso ya explícitamente antidemocrático, ¿no? Los Elon Musk y compañía. Y el tema de la izquierda. Claro que si la extrema derecha tiene éxitos, significa que alguien no lo ha hecho tan bien, por diferentes razones, por incapacidades propias, por errores, por, digamos, la dificultad de entender un cambio de época, quizás, ¿no? Y la dificultad de entender cómo situarse en un mundo que ha cambiado. Y aquí añado dos elementos de fondo sobre los cuales estoy dando vueltas y no tengo una respuesta. Pero yo creo que uno tiene que ver con el concepto de futuro. El futuro ha desaparecido casi por completo de nuestros discursos, a menos que no sea un futuro amenazante y amenazador, ¿no? La distopia de una película que nos muestra, también con razones, el fin del mundo por el cambio climático, nos estamos cargando el planeta, el fin de la democracia, nuevos totalitarismos, lo que sea. Claro, si la izquierda no consigue hablar de futuro, es muy difícil que la gente tenga esperanzas de que las cosas vayan mejor, ¿no? Y el otro, evidentemente, está relacionado con la cuestión de los cuerpos intermedios, que no es solo los partidos y los sindicatos, que también es el tema de tener una sociedad más cohesionada. Si la sociedad está más atomizada, la gente ha interiorizado, aunque no lo piense, yo creo que también una serie de discursos neoliberales sobre el individualismo, la competitividad, la supuesta meritocracia del neoliberalismo, va a ser muy difícil que se consiga movilizar a la gente, crear una sociedad cohesionada y responder a una serie de amenazas. Entonces, la izquierda ahí tiene un problema. La extrema derecha no tiene un problema con una sociedad individualista, no cohesionada, donde no se habla del futuro. Si se habla del futuro, se habla como del apocalipsis. La izquierda sí que lo tiene. Entonces, yo creo que, entre muchas otras razones, que podemos luego hablar, esa es una cuestión de fondo fundamental, porque sin una idea fuerte, sin una visión de futuro fuerte, es que va a ser difícil ganarle la batalla a fuerzas que están bien organizadas, internacionalmente, que parece una paradoja para, ¿no?, fuerzas nacionalistas, y que están demostrando que, aunque sean malos gestores, pueden seguir gobernando en muchos sitios. Quizás sobre eso nos podéis poner algunos ejemplos, ¿no? Porque sí que es verdad que la sensación es que la lucha es muy desigual. Seguro que hay grandes errores por parte de la izquierda, eso seguramente, pero también es verdad que hay grandes capitales que no quieren renunciar a determinados privilegios y que ven en las formas de la extrema derecha, en un sentido amplio, una herramienta para erosionar avances democráticos y mantener privilegios. Entonces, claro, sí que se percibe que hay esa organización internacional, ¿no?, que tiene diferentes expresiones, desde pues, coordinar mensajes y estrategias comunicativas de Steve Bannon, etcétera, etcétera, a arquitecturas financieras, ¿no? Por ejemplo, la Internacional Progresista ahora está trabajando bastante en esto, en ver cuál es esa arquitectura financiera que no es simplemente los financiadores directos de la extrema derecha, sino que hay también como sociedades intermedias aparentemente neutrales que acaban financiando ese aparato de la extrema derecha que va vaciando la democracia de contenido, ¿no? Entonces, sobre esa arquitectura mundial que se está organizando para vaciar la democracia de contenido, reforzando las propuestas de extrema derecha, no sé si nos quieres contar algo. Sí, yo creo, por un lado, aquí hay un elemento, ¿no? Es decir,
la extrema derecha se ha organizado internacionalmente. Y esto, es decir, ojo, no es hablar del espectro, ¿no? Parece como James Bond y que hablamos de algo ahí y compramos casi una teoría de la conspiración nosotros, no es esto. Pero si vamos a los datos, vemos dónde se reúnen, quién está, etc., vemos que hay una tupida red de think tank, institutos, fundaciones que mueven muchísimo dinero y que están organizados internacionalmente. Hago un ejemplo minúsculo, pero para entender, digamos, de qué estamos hablando. Se habla mucho de Hungría, con razón, porque Hungría es un modelo. Hungría, pero se dice, bueno, es un país que tiene su historia, etc., además es un país pequeño, no tiene nada que ver. Hungría se ha convertido en un modelo donde todos van a estudiar y aprender cómo Orbán consiguió, dentro de la Unión Europea y en un país miembro de la OTAN, construir una autocracia electoral. Hungría ha abierto el año pasado una sede de un think tank orbaniano, el Centro de Derechos Fundamentales, en Madrid, de la mano de Vox, evidentemente. Y en los últimos meses, este Centro de Derechos Fundamentales, bueno, nomen, está pisando suelo latinoamericano. Recientemente, hablo de hace un mes y poco, organizó un acto junto a la Fundación Faro, que es la de Agustín Laje, uno de los hombres detrás de Milei, en Buenos Aires, junto a la Heritage Foundation, la del proyecto 2025 de Donald Trump y de muchas más cosas, y a Nazione Futura, que es el think tank de Meloni. Es decir, eso es un ejemplo minúsculo, pero que nos muestra cómo esta gente se conoce, se interrelaciona y sobre todo, atención, cómo nos muestra claramente la Heritage Foundation, no es solo que pone en relación gente para que se lleven bien y hagan un meeting, etc., sino que propone documentos de trabajo, propone una agenda común, estrategias comunicativas en las redes sociales, propuestas legislativas para cuando esta gente está en el gobierno, también desde la oposición, si pueden presentarla, y recursos a los tribunales. Y ponen muchísimo dinero en esto. Ahora bien, ¿qué hay aquí? Que sabemos muy poco. Es decir, ¿cuánto dinero se mueve? Podemos mirar lo que declaran, pero hay mucho más detrás.